Listo. Vamos a iniciar la clase entonces. Nos quedamos la clase pasada en la determinación de la resistencia a presión de fricciones compactas. Este fue el último punto. Vamos a continuar con el vamos a ver si tenemos una explicación. ¿Qué habíamos dicho? En resumen, para que quede sumamente claro. Las vigas se clasifican en función de su relación ante el peso, tal cual como las tenemos. Tenemos vigas compactas, no compactas y desvelo. Las vigas compactas son aquellas que no sufren pandeo local. Las vigas no compactas sufren pandeo local, bien sea del patín, bien sea del alma o de ambos, tipo elástico. Las vigas esbeltas sufren pandeo local, bien sea del patín, alma o ambos, un pandeo local de tipo elástico. ¿Qué quiere decir? En el caso de las vigas no compactas, el pandeo se da con parte de las fibras clasificadas y en el caso de las vigas esbeltas se da con todas las fibras bajo el límite de fuerza. De las tres, ¿por qué es importante clasificar las vigas? Porque en función de cómo se clasifiquen están sus diferentes estados límites. Empezamos la clase pasada con las secciones de vigas compactas, las cuales tienen solo dos posibilidades. La primera, cuando no existe pandeo lateral torsional, la resistencia de la viga compacta viene dada por su momento plástico. ¿Qué es el momento plástico? El momento requerido para formar una rotura plástica en la viga. Ya que es igual, el momento plástico es igual al módulo de tensión plástico, ZX, respecto del eje fuerte, por FY. Ese es el módulo, ese es el momento plástico que es igual al momento nominal si no existe pandeo. La segunda posibilidad es que si existe pandeo lateral torsional, que es lo que vamos a estudiar en esta clase, la resistencia de la viga disminuye respecto de NP y como disminuye, vamos a estudiar en esta clase, existen dos posibilidades, que el pandeo lateral torsional sea elástico o inelástico. Eso en resumen. Sí, yo creo que sí. Entonces, sí, adelante, por favor. Entonces, las compañías no pandeo local. Sí. El pandeo, como vimos la clase pasada, el pandeo local es igualito que vimos un video y todo. El pandeo lateral torsional es llamado o el pandeo global, con la diferencia de que se pandea y además existe el giro continuo de energía, por eso es el pandeo lateral torsional. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a centrarnos en ese fenómeno, el pandeo lateral torsional. ¿Cuándo existe pandeo lateral torsional? Cuando la distancia entre puntos no arriostrados, que se denomina L sub P, como vimos la clase pasada. L sub P es la distancia mayor entre puntos no arriostrados. Cuando esa distancia excede un límite que es LP, existe pandeo lateral. Ahora, puede ser de dos tipos, elástico o inelástico. ¿Cuándo es inelástico? Cuando L sub P, como vimos en la clase pasada, excede LP, que ahora vamos a definir en esta clase, pero es menor que el R, que es otra ecuación que también vamos a ver. En ese caso, cuando está entre los dos, tenemos un pandeo lateral torsional. Y finalmente, cuando LB excede a LR, el pandeo lateral torsional es del tipo claro. Entonces, en el estudio del pandeo lateral torsional tenemos tres parámetros claves. El primero, LB, que es la distancia total, la distancia entre puntos más registrados. Y segundo, dos parámetros que se calculan adicionales, son LP y LR. Vamos a ver las ecuaciones a continuación. Estamos. De aquí empieza lo nuevo. ¿Alguna pregunta me interesa? ¿Está todo claro? Bien, vamos al pandeo lateral torsional entonces. Primero, permítanme hacer la siguiente analogía.
Comparemos el pandeo lateral torsional con el pandeo global de columna. Asumamos de que tengo esta columna. Esta columna. ¿Cuál era el comportamiento? A ver, acá tengo, a lo largo del eje axial de la columna tengo el eje X. ¿Cuál es el coeficiente que gobierna el comportamiento? Deducimos de X, de la segunda derivada de Y respecto de X es igual al momento flector dividido para E, ¿cierto? La de la fricción. A partir de esta ecuación diferencial que llegamos a determinar. Llegamos a determinar cuál es la carga crítica que produce pandeo, asumiendo que el comportamiento elástico lineal. ¿Está bien? Eso estudiamos en el capítulo pasado. ¿Y qué determinamos? La tensión crítica del pandeo y la carga crítica del pandeo, asumiendo comportamiento elástico. La tensión crítica del pandeo era I cuadrado por el módulo de la actividad, entonces la longitud radio de kilo al cuadrado. A esta ecuación de ¿qué representa esta ecuación? El esfuerzo crítico de Euler en el rango elástico, es decir, el esfuerzo que produce el pandeo global de la columna. Si la carga, simplemente recuerden, el esfuerzo es la carga dividido por el área, esto multiplico por el área y tengo la carga. Entonces, si se aplica esta carga en la columna, se produce el pandeo a una carga menor no existe pandeo. ¿Está claro eso? Vamos a plantear un razonamiento similar para el tema del pandeo lateral. Veamos las similitudes y a la vez las diferencias. Asumamos que tengo una viga en forma de I. ¿De qué dependía el pandeo en columnas? Dependía de la sensatez, que es la relación entre la longitud del pandeo y la longitud efectiva y el radio de giro. ¿De qué depende el pandeo lateral torsional? Depende de la longitud de los puntos no arrastrados. Asumamos de que esta columna, esta viga, perdón, está arrastrada únicamente en sus extremos. Por lo tanto, la distancia entre puntos no arrastrados es igual a la de la viga. ¿Me explico? El sistema de referencia está por acá. Acá tengo en el centroide, acá está el eje X, y acá está el eje Y. En lugar de aplicar una carga axial, como estamos en flexión, vamos a aplicarle un momento. ¿Sí? Tal cual como hacíamos en vigas. Perdón, en columnas. ¿Qué diferencia existe? Si yo aplico un momento respecto del eje X, que es el eje fuerte, la flexión de esta viga, la flecha, ¿qué dirección va a seguir? O la deformada. Va a seguir la dirección del eje lleno, ¿cierto? ¿Está bien? Entonces le voy a escribir con morado. La dirección va a ser estamos en pandeo lateral. Es más, le voy a escribir con color. Y de aquí por este momento, la viga se deforma en ese sentido, ¿no es cierto? ¿Cuál es el eje débil de la viga? De Y. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Que además de, si es que dependiendo, si es que la luz es importante, si es que la luz es importante y la inercia respecto del eje Y es relativamente baja,
Este momento que está aplicado respecto del eje Y, además de producir la deformación a lo largo del plano Y, ¿qué otra deformación puede producir? Como vimos en la clase pasada. Puede producir esta deformación lateral. ¿Sí? ¿Qué ecuación diferencial gobierna el comportamiento de esta línea morada? Va a recibir esta misma ecuación, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí se entiende, ¿no? Si retiro ese momento, la viga regresa a su posición original. ¿Qué sucede? Existe un momento, así como existe la carga crítica que produce G, que produce este pandeo global, existe un momento que vamos a denominarle el momento crítico, que produce ese momento pandeo lateral torsional que conlleva a la pérdida de estabilidad y por lo tanto al colapso de la viga. ¿Sí? Vamos a ver entonces cuál es el criterio para determinar. El momento crítico simple y llanamente va a ser análogo a la carga crítica de hoy. Este momento me va a producir tres fenómenos. La flexión respecto en la dirección Y. La flexión a lo largo de la dirección del eje X. Y finalmente el giro. Y finalmente el giro. ¿Está bien? La ecuación diferencial que gobierna el fenómeno que está con línea roja va a ser simplemente, acá es con respecto al eje X, acá es con respecto al eje Y. Y la ecuación diferencial que gobierna el giro, muy probablemente esa ecuación no han visto en mecánica de materiales, pero es simplemente, les voy a anotar para que conozcan ustedes, está asociado algo que es el módulo de corte. J es la constante que se denomina la constante torsional. Y esto multiplicado por la derivada de phi, que es el ángulo S de giro, dividido para z, que es la dirección del eje longitudinal, menos el módulo de elasticidad por una constante que se denomina constante de alargado, que es el W, la tercera derivada de phi respecto de z3, y esto es igual a la torsión. Esta ecuación muy probablemente no haya visto. Menos E por CW. Estas tres ecuaciones diferenciales en conjunto gobiernan el problema. ¿Sí? La torsión. Sí, la tercera derivada. Entonces, si resuelvo las tres ecuaciones, encuentro cuál es el momento crítico, análogo a lo que hacíamos con el problema de columnas. No vamos a hacer la solución completa porque es un poco complicado, pero si soluciono estas tres ecuaciones, determino el momento crítico. Es decir, el que produce el pandeo lateral torsional. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué aparece aquí? Aparece una constante que es la constante torsional, el módulo de corte, y la constante de alargado que se denomina, además del módulo de
elasticidad. Esas son propiedades que se obtienen de las secciones transversales. ¿A qué es igual este momento crítico? Este momento crítico es igual a pi dividido para L por la raíz del módulo de elasticidad por la inercia respecto del eje Y por el módulo de coste y por J, que es la constante torsional. Esto por la raíz de 1 más pi cuadrado sobre L cuadrado por E por CW sobre E y por J. Vamos a ver. Vamos a ver entonces qué significa esta ecuación. Esta ecuación es análoga a la carga crítica. La carga crítica produce el pandeo global. Una carga menor no produce pandeo, simplemente si recibe esa carga, la columna regresa a su posición original. Sin embargo, cuando se alcanza la carga crítica, se produce el pandeo y la columna A fracasada. De la misma manera, análogamente, este momento, cualquier momento menor que MC, este momento crítico, me va a ocasionar una deformación, tenderá a haber la deformación lateral, pero si retiro, regresa a la vida original. El momento crítico ocasiona la inestabilidad. ¿Se entiende? Ahora, este es el momento de crítico de pandeo lateral torsional. Pregunto, ¿qué tipo de pandeo lateral torsional será asociado a este palo de MT? ¿Elástico o inelástico? Elástico. Elástico. Este momento produce un esfuerzo crítico, tal cual como la carga crítica produce un momento crítico, tal cual como la carga crítica produce un esfuerzo crítico, el momento crítico produce un esfuerzo crítico. Con la diferencia de que el vigas no es uniforme, sino tiene la distribución triangular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo IST para el tratamiento del esfuerzo crítico? ¿Qué relación existe entre el esfuerzo y el momento? El esfuerzo es igual a M por C sobre I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo habíamos dicho que se denomina la relación que existe entre la inercia y C? Yo divido esto es igual a escribir el momento dividido para IX sobre C. ¿Cómo se denomina la inercia para C? Fx, que es el módulo de seccionalidad. El módulo de seccionalidad. Voy a poner módulo de seccionalidad. Por favor. Entonces, si es que M reemplazo por MCR, que es lo que tengo el esfuerzo crítico. Y el esfuerzo crítico va a ser igual al momento crítico dividido para el módulo de seccionalidad. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Entonces, si es que el espejo de aquí FCR se puede expresar de esta manera. FCR va a ser igual a pi dividido para L sub T por SX.
Acá tenemos el valor de L, ¿no es cierto? Esta L está asociada a ¿qué? A L sub B, que es la distancia máxima entre puntos no. Entonces, de aquí sale L. Y esto por la raíz del módulo de la electricidad, la inercia de I, E por J, más pi por E dividido para LB elevado al cuadrado por la inercia de I por CW. Esta es la tensión crítica de bandeo lateral torsional. Ahora bien, vamos a continuar con las analogías respecto de Corinth. Volvamos acá. Cuando se dedujo esta ecuación, en la ecuación de Euler, ¿qué se supuso como condiciones de Bohr? ¿Qué son? Articulaciones biarticulares, que la columna es biarticular. Y para considerar las condiciones de apoyo reales, de identificaciones reales que se introducen. ¿No? ¿Qué es ¿Qué se introdujo para todos? Si es que está empotrado, ¿qué varía? Acá, ¿no es cierto? Introdujo los de acá. Y por eso se habló aquí de longitud efectiva. Entonces, la ecuación de dedujo considera una columna biarticular. Y para considerar otras condiciones de apoyo, se introduce el concepto de longitud efectiva, que es igual acá por la longitud de B. ¿Está bien? ¿Se entiende? Este valor de acá define las diferentes condiciones de apoyo. Exactamente lo mismo sucede en el caso de vigas. ¿Cuál fue la condición de apoyo que planteamos? Que la viga es simplemente apoyada y que aplicamos un momento vector, aplicamos flexión pura del tren. Estamos, como aplicamos flexión pura, ¿cuánto vale el constante? En diagrama de momentos de una línea horizontal. ¿El constante cuánto vale? Cero, ¿no es cierto? La derivada de la constante es cero. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo considero yo el efecto de diagramas de momento no constantes, sino variables? Así como se introdujo K para considerar diferentes condiciones de apoyo, se introduce un coeficiente similar, que a velocidad de lo mismo, pero se denota por C sub B y considera diferentes condiciones de apoyo en vigas y diferentes diagramas de momento, es decir, diferentes datos uniformes. ¿Me explico? Entonces, que a esta ecuación se le modifica por de la siguiente manera. Para considerar el momento vector no uniforme, ahí ese se introdujo el coeficiente C sub B. Y de manera tal que la ecuación me queda de la siguiente manera. La ecuación de FCR es igual a C sub B por pi cuadrado por E sobre longitud no arrastrada LB dividido para LCS elevado al cuadrado. Esta ecuación se modificó de la siguiente manera, vamos a ver. Es parecida a la original, sin embargo, se planteó para de modificación. Y esta fue la raíz de 1 más 0.068 por J por C dividido para SX por HO y esto por LB dividido para CSX todo al cuadrado. De esta ecuación, este es el coeficiente nuevo, C sub B, que se considera el tema de la no uniformidad en el diagrama de LB es la distancia entre puntos no arrastrados.
J es la constante torsional. Y es una propiedad que se tiene del estado. Sx es el módulo de la módulo de seccionalidad respecto del eje. C, en este caso, es simplemente C es una constante cuyo valor es 1 para secciones doblemente simétricas. Y tiene una ecuación para otras secciones, pero no nos vamos a ver. H sub O es igual a D menos DE. Este H sub O de acá es D, que es el esperante de la viga menos el espesor de los partidos. Y RTS elevado al cuadrado es igual a la raíz de la inercia por CW dividido para este X. Sí, D menos D. Y CW es la constante de Alavero. Listo. De aquí, ¿qué valores son constantes? Digamos, no constantes, sino propiedades de la sección transversal. J depende de la sección transversal, el módulo de acción depende de la sección transversal. Lo mismo, la inercia respecto del eje débil, el coeficiente de Alavero y el módulo de sección del agua. De esta manera calculamos la tensión física del pandero. ¿Se entiende, muchachos? Ahora, recuerden ustedes lo siguiente. Habíamos dicho de que el pandero lateral torsional depende de LB, como se ve aquí. LB viene a ser como la invertida en columna. Depende de qué más, de dos parámetros, de LB y de LR. ¿Sí? LP es la distancia entre puntos no arrastrados. LP es una distancia y LR es otra distancia. ¿Qué significan estas distancias? Vamos a ver en el siguiente. Ahora pregunto, veamos si me están entendiendo. Esta ecuación me da la ecuación de pandeo lateral torsional. ¿A qué valor creen ustedes que debería igualar el PCR, es decir, la tensión crítica del pandeo lateral torsional? ¿A qué valor debería igualar para despejar un valor de N de manera tal que ya no necesito pandeo lateral torsional? A ver, ¿sí se entiende? Si FCR es igual a FY, que significa que la tensión puede desarrollar la actual. ¿Sí? Con la salvedad de que en lugar de ser FY es 0,7 de FY. ¿Por qué razón? ¿Sí? Entonces, si te iguala FY, perdón, FCR a 0,7 de FY y se despeja la longitud, se obtiene lo que se conoce como R. ¿Qué es el R? La distancia que se separa
la existencia o no del pandeo lateral torsional de escuela. ¿Sí? ¿Qué sucederá si L es mayor que LR? Existe pandeo lateral torsional elástico. ¿Sí? Entonces, LR es igual a 1.95 por RTS por E dividido para 0,7 de Y. Y esto por la raíz de J por C dividido SX por HO. Nótese que esta serie aquí no es la distancia a la fibra más comprimida o más fraccionada de esta más la raíz de J por C sobre SX por HO elevado al cuadrado más 676,07 de Y sobre E elevado al cuadrado. ¿La raíz? ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Cuál es la diferencia que nos daste de la C con la de arriba? No, es la, esta sí es la de acá. Ah, es la Sí. Entonces, ¿cómo se define la de Es la distancia que separa el pandeo lateral torsional elástico del inelástico. Ya vamos a ver así. Justamente iba a eso. Que hasta aquí hemos supuesto que el material permanente da. ¿Qué sucede cuando existe clasificación y aún hay pandeo lateral torsional? Ahí se propone ahí simplemente una ecuación para considerar el hecho de que una ecuación empírica que lo único que hace es interpolar linealmente la diferencia entre el momento plástico y el momento nominal. Sí, adelante. En la raíz y la raíz, el número de su cubo o cuadrado. Cuadrado. El término de aquí, ambos son cuadrados. Este de aquí no existe. Decía lo siguiente entonces. Para el caso del pandeo lateral torsional del tipo inelástico, existe una ecuación que básicamente consiste en interpolar linealmente. Entonces vamos a eso. Pongamos en resumen. De la resistencia nominal de secciones compactas. ¿Qué es lo que podemos decir? Cuando LB es menor o igual que LP, ¿qué sucede? Cuando LB es menor o igual que LP, que aún no hemos definido, pero vamos a definir, ¿qué habíamos dicho que sucede cuando LB es menor que LP? No existe pandeo lateral torsional. Y en este caso, la resistencia nominal, Mn, ¿a qué es igual? El momento plástico. ¿Y a qué es igual el momento plástico? Esta X por X. Vamos al segundo caso. Cuando LP es menor que LB,
y es menor o igual que R. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un pandeo lateral torsional del tipo general. Entonces, ¿qué calculo aquí? Mn va a ser igual al coeficiente C sub B que definimos anteriormente por MP menos 0,7 por FY por FX y esto por LB menos LP sobre LR menos LP. Y esto siempre tiene que ser menor o igual que claro. De aquí, C sub B es igual, ya vamos a determinar cada uno de estos términos, pero es igual a 12.5 veces el momento máximo, dividido para 2.5 veces el momento máximo, más 3 veces MA, más 4 veces MB, y más 3 veces MC. ¿Qué significa cada término? El momento máximo se refiere al momento máximo en valor absoluto dentro de LB, que se define como MA. El momento en valor absoluto ¿qué quiere decir eso? Si el momento es positivo o negativo, no tiene importancia. El momento a un cuarto de LB. ¿Qué significa LB? El momento en valor absoluto a un medio de LB. ¿Qué debe ser? El momento en valor absoluto a 3/4 de LB. ¿Qué nos falta por definir? El valor de LP, ya que LR ya tenemos. Vamos a escribir de todas maneras ambos valores. LP es igual a 1,76 por RY, raíz de E entre Y. Y por conveniencia vamos a repetir aquí LR. LP le copio por conveniencia LR. La LP, aquí está LR, aquí está C sub B, está todo. Y el tercer y último caso que sucede es que, claro, ahí está bien, ¿no? Claro, sí, no. Excelente por eso. Una calculadora. Van a ver a Magua. Entonces, una cosa que sí quería.
1.76 RY. ¿Qué es RY? El radio de giro respecto de XY. Radio de giro respecto de eje debido a XY. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos con el último caso para LB mayor que LR. ¿Qué sucede cuando LB es mayor que LR? El momento nominal es igual a FCR por F siempre menor que el momento final. Y FCR, como ya vimos anteriormente, es igual a F por pi cuadrado por E dividido para LB dividido para LTS elevado al cuadrado. Y esto por la raíz y esto por la raíz de 1 más 0.078 por J por C dividido para FX por HO LB dividido para LTS elevado al cuadrado. De aquí LTS elevado al cuadrado es igual a la raíz de la inercia respecto del eje débil por CW sobre Fx. Y ahí tenemos todos los términos definidos. Entonces, en resumen, en vigas compactas tenemos dos posibles modos de falla. El primero, si el que LB es menor que LP, o si LB es igual a 0, tenemos que la viga falla porque se clasifica cuando está, es decir, el momento nominal es igual a la. Si LB es mayor que LP, hay dos posibilidades de que ocurra la primera, pandeo lateral torsional de tipo inelástico, y de recorte de acá. Esta es la resistencia de la viga. Y si es que el pandeo lateral torsional es de tipo elástico, tenemos este segundo caso que tenemos la ecuación de A. Y con eso determinamos la resistencia de una viga compacta. Entonces, tal cual como teníamos en columna. Si es que no existe pandeo local, aquí se puede construir una curva de resistencia. De la misma manera se puede construir ¿sí? De la misma manera se puede construir sentido. ¿Cuál es el parámetro en columnas? Desde el día simplemente el evento, el instante en los puntos no registrados. Y el momento nominal es decir acá. ¿Cuál creen ustedes que es el máximo valor que puede tomar el momento nominal en una viga? MP. El máximo momento que una viga puede tomar es MP. Voy a poner aquí. El máximo momento que una viga puede tomar es MP. Y existen dos valores que definen el pandeo lateral torsional. LP y LR. LP
y LR. Entonces, la curva de resistencia, cuando cuando LB está entre 0 y LP, ¿cuánto vale el momento nominal? Si LB está entre 0 y LP, ¿cuánto vale? Momento claro, es decir, este valor de acá. Si es que está en el segundo caso, esto varía linealmente hasta este valor que es R, se denomina MR. O el momento, o MY, este es el momento de la primera curva. Este valor es MY. ¿A qué habríamos dicho que es igual a MY? A 0,7 porque PY es 6 por ese. Y finalmente, si es mayor, varía de esta manera. Y tenemos las tres ecuaciones. Esto, cuando C sub B vale 1. Esto tiende a ir subiendo si es que C sub B sube. C sub B tiene como límite inferior el valor de la unidad. Le voy a escribir acá, es el valor mínimo. Por lo tanto, de manera conservadora se puede tomar siempre que C sub B es igual a 1. Y ahí, si se calcula con esta ecuación, que se observa en pantalla, esta ecuación de acá, C sub B siempre es mayor que la unidad. Entonces, para diferentes valores, sí. Y esa es la curva de resistencia de la columna. Entonces, en el primer caso, tenemos, no existe pandeo lateral torsional. En el segundo caso, existe pandeo lateral torsional de tipo similar. Y en el tercer caso, pandeo lateral torsional de tipo elástico. Y con eso completamos la teoría de resistencia de vigas compactas. Esto puede ser un poco más claro. Se subo a la pantalla. Cuando se ve varios, no tiene. No. Cuando se ve valor, no, MY es 0,7 por el PY y este. Listo, muchachos, preguntas. Después bajar, claro, ahí. Ya. Claro. El gráfico del rojo es cuando se ve vale 1. El gráfico este, por ejemplo, de acá, se ve vale alguna cantidad mayor, que dio 1.5. ¿Y por qué sube? Fíjense, se sube, multiplica directamente proporcional a Mn. Si se sube aumenta, Mn aumenta. ¿Cuánto? No sabemos. Esta es una ilustración. Y el segundo gráfico puede ser, o el tercero,
que del valor. Es decir, lo único que estamos diciendo es de que el valor mínimo del CCP es 1. Yo puedo ignorar esta ecuación si desease y no calcular CCP y asumir 1 y es algo conservador. Sí. Incluso teóricamente el CCP puede ser tan alto que haga que el momento nominal exceda al momento plástico, y en este caso se toma evidentemente el momento plástico, por eso está en todas estas ecuaciones de condiciones de que n siempre menor que 1. ¿Me explico? ¿Está bien? P1 es más conservador porque da la mínima resistencia, conduce a la menor resistencia teórica. No es total. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Vamos a hacer ahora sí ejemplos de aplicación. Vamos a hacer esta clase y la clase siguiente entera, ejemplos de aplicación para aplicación. Vamos a empezar con los ejemplos más. Vamos a empezar con los ejemplos más sencillos. Ejercicios con ¿qué es lo más sencillo? Que la vida tenga como resistencia que MP. ¿Y el MP qué involucra? ¿Cómo se calcula el MP? MP y por ZX, que es el módulo de resistencia. Ese es un dato del material. Vamos a ver entonces ejercicio de cómo se calcula el módulo de resistencia. Pongamos determine el módulo de resistencia. Determina el módulo de resistencia. Vamos al primer problema. Tomamos una sección rectangular. Tengo una sección rectangular. Tengo aquí y quiero sacar el módulo de sección plástico respecto del DX. Vamos a poner como dimensiones que esto es B, el ancho, y esto es B. ¿Será? ¿Está bien? Una viga rectangular. ¿A qué es igual el módulo de sección plástica? Recuerden de la teoría. ¿A qué es igual el módulo de sección plástica? ¿Ya? Primero, ¿cuál es el concepto de que el eje neutro plástico divide a la sección en dos áreas iguales? Primero debo determinar cuál es el eje neutro plástico para respecto de ese eje determinar el módulo de sección plástico. ¿Sí? Como es ¿cuántos ejes de simetría tiene el restante? Dos. El módulo de sección plástico, perdón, el eje neutro plástico va a coincidir con el eje neutro elástico y el eje elástico. ¿Sí? Entonces, la región sobre el eje X de rojo va a ser igual a la región bajo el eje de color carolino. ¿Está bien? En este caso,
el módulo de sección elástico o plástico es 2 veces el primer momento de área de la región lineal superior o de la región inferior. ¿Está bien? De la región superior, le voy a poner así, todos los colores. De la región inferior. ¿A qué es igual el módulo de sección? Perdón, como el primer momento de área de cualquiera de las dos regiones, por ejemplo, de la sección superior, ¿no? ¿A qué es igual? Voy a poner así 2 veces que. ¿A qué es igual el módulo de sección? No, pues ya de la sección roja. ¿Cuál era la definición del primer momento de área? El área de la región roja, en este caso, ¿Cero? perdón. No. No puede ser. El área de la región. A ver, vamos por partes. Estoy sacando que el primer momento de área de la región que está pintada de rojo. ¿Sí? Eso aquí es igual al área por un brazo. ¿Qué brazo? El centroide de la región pintada de rojo, que va a estar por acá, respecto del eje en función. ¿Sí? Si todo esto es D, esto de aquí va a ser cuánto. Y esto de acá. ¿De cuál? Por lo tanto, dicho eso, ¿a qué va a ser igual? Al área, ¿cuál es el área pintada de rojo? B por D medio, esto es el área pintada de rojo. Esto es el área. Por el brazo que es de cuánto. El brazo de qué? El centroide del área al eje deseado. ¿Sí? Este es el primer momento. Entonces se va a este orden, me queda b al cuadrado sobre. ¿Está bien? Ahora, ¿a qué es igual el módulo de sección elástico respecto del eje? ¿Sería, perdón? No. No va por ahí. Es del área por el brazo. La integral de QX es igual a la integral de Y por C integrado sobre la sección. Sobredosis. Derivemos respecto de. Y ahora dice que la figura no es. Pero es que ya se lo está. Solo que es muy interesante. Ahora, el módulo de sección respecto del módulo de sección elástica, que es igual. La inercia respecto de X sobre 30. De sobre 2. ¿Sí? De sobre 2. ¿Está bien? ¿A qué es igual la inercia de Chitano? C, H al cubo sobre 12, y esto dividido para D sobre 2. Esto a qué me queda. 2D cuadrado sobre 12D. Se simplifican en 2 y A. Es el cubo.
se simplifican acá las veces, y me queda D al cuadrado sobre 4 sobre 6. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Por aquí aparece un coeficiente que se denomina factor de forma. Y el que es igual al módulo del sección elástico para el módulo principal. ¿A qué es igual? Al módulo de sección plástico, módulo de sección plástico para el módulo de sección elástico. Es decir, D al cuadrado sobre 4 para D al cuadrado sobre 6. Aquí se multiplican los D cuadrado y me queda 6 sobre 4, que es igual a 1. Estamos muchachos. D sobre 4. ¿Cuánto? 6 sobre 4. Ah, 6 sobre 4. Ah. ¿Se entienden? Preguntas. ¿Qué significa esto? La relación entre el módulo de... Primero, se define como la relación entre el módulo de sección plástico y el módulo de sección elástico. ¿Qué me indica esto? Ahora, físicamente. ¿Qué creen ustedes? El módulo de sección plástico está asociado a qué? Ya, pero desde el punto de vista de la mecánica, ¿qué el momento plástico se relaciona con qué? Con ZX. Es decir, esta cantidad de aquí está asociado con MT. Y esta cantidad de aquí con qué está asociada. Con MT. ¿Qué me da este número? ¿Qué me da un indicador de que el momento plástico es 1.5 veces el momento de bueno, si es que no existieran dispuestos. ¿Sí? Ahora, ¿eso de qué me sirve? ¿Qué quiere decir? Que una sección en forma rectangular como viga es sumamente ineficiente. ¿Por qué? Porque su resistencia plástica total va a ser prácticamente 1.5 veces de la rueda. ¿Y eso por qué? Porque las fibras más alejadas son las que más se esfuerzan, versus las fibras centrales no se esfuerzan tanto. Una viga ahí, este factor de forma baja a más o menos 1.1, 1.0, entre 1.08 y 1.2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué es el cargo? Pero básicamente eso no es algo que nosotros controlemos. Simplemente es una relación. Sí. Entonces, este es el caso más simple que hemos tratado. Vamos a hacer los siguientes problemas. Vamos a calcular un módulo plástico de una viga I y una viga I con un solo eje de simetría. Y ahí vamos a pasar a las resistencias de las vigas. ¿Está bien? Sí. ¿Preguntas? Yo ahorita una cosa de teoría, o sea, lo que tenía que ver con LP. LP y LR tienen exactamente cada uno. LP. ¿Qué son exactamente LP y LR? Ahí está en la pantalla. Tanto LP. Vamos a explicar. Tanto LP como LP y LR son distantes. Unidades lógicas. ¿Sí? ¿Qué es LB? La distancia con los puntos más cercanos. Ya. LB es un dato, ¿no? La viga está registrada, que dio 5 metros, que yo conozco o defino como un denominador. LP es un dato, LB es un dato. Ahora, ¿qué representa LP? Es la distancia mínima que debe estar registrada para que no exista falla de lateral. Sí, ¿por qué? Si LB es menor que LP, no existe falla de lateral. Sí. LR sería la distancia mínima para LR, ¿qué representa?
L separa el pandeo lateral torsional elástico del pandeo lateral torsional. Es decir, si L cae en este rango, tengo un pandeo lateral torsional elástico. Si cae en este rango, tengo un pandeo lateral torsional elástico. Esa es la interpretación que se le puede dar a LP, siendo ambas distantes. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Se nos fue la hora, no alcanzamos a hacer otro ejercicio. Dejemos hasta aquí, nos dedicamos la siguiente sesión entera a hacer ejercicio. Listo, muchachos. Ya, ¿quién pierde?